Bienvenidos a una nueva edición del programa especial COVID-19. El tema que nos ocupa hoy son las fronteras y su papel en el contexto de la pandemia. Empezamos en la frontera franco-alemana. Allí el COVID-19 ha tenido un triste papel. Cuando las cifras de contagio en Francia aumentaron con fuerza en marzo, de pronto algunos alemanes vieron a sus vecinos como una amenaza. Y ahora es necesario un gran esfuerzo para recomponer los vínculos. En el Museo de la Aduana de Habkirchen, Franz Josef Fries tiene mucho trabajo. Este funcionario de aduanas jubilado prepara con esmero una exposición en el pequeño puesto fronterizo. El museo simboliza las buenas relaciones entre Francia y Alemania, pero el coronavirus ha abierto una brecha en la amistad transnacional. Ver que los alemanes se alborotan por el mero hecho de que vengan franceses solo porque en Francia había más casos de coronavirus. Jamás pensé que volvería a vivir algo así. Cuando las fronteras se cerraron en marzo, a los franceses se les insultaba y acusaba de extender el virus en Alemania. Las autoridades alemanas habían declarado zona de riesgo la región de Francia vecina. Solo podían cruzar los que trabajaran en territorio alemán. Una medida que a Franz Josef Fries le parecía razonable. ¿Qué iban a hacer? El virus no se detiene ante una frontera. La gente que viene del otro lado con el virus lo trae aquí. En la localidad alemana de Gresheim, cerca de la frontera, incluso el alcalde tiene raíces francesas. Michael Clivaux leyó que a unos ciudadanos se les había llamado malditos franceses por la calle y que se les decía que tenían que volver a su país de coronavirus. En el Estado Federado del Sarre, la amistad germano-francesa atraviesa una prueba difícil. Esta crisis ha demostrado que quizás no es tan estable como hasta ahora pensábamos y deseábamos. Creo que tenemos que volver a hacer varias cosas para al menos reconstruir el sentimiento de que la cooperación es esencial para Europa. Ahora que la frontera está de nuevo abierta, el alcalde quiere posicionarse visitando a su homólogo francés de la vecina localidad de Rimbling. Erich Hemert vive la crisis que atraviesa la amistad desde el lado francés. Teme que las reacciones de Alemania puedan dejar cicatrices. Se ha creado un clima de desconfianza. De alguna manera, nos ha vuelto a alcanzar nuestra propia historia. De repente, el extremismo aflora de nuevo en unos u otros. El monumento de Rimbling recuerda lo disputada que fue esta zona fronteriza en tiempos de guerra entre los dos países. Una advertencia para los políticos de ambos lados, dicen los alcaldes. Algunos comentarios irreflexivos han agravado la crisis. Si durante semanas se dice que los habitantes del Sarre deben protegerse de los franceses, la gente comienza a pensar en ello y quizás a actuar de manera irracional, como hemos visto. De esta manera, la vieja señal del puente de la amistad de Habkirchen vuelve a cobrar importancia. A Franz Josef Fries, el antiguo funcionario de aduanas, le gustaría volver a ponerla en su antiguo sitio. Los migrantes en América Latina y el Caribe se encuentran actualmente en un limbo. Viven en muy malas condiciones en los países receptores y por la pandemia del coronavirus y el cierre de fronteras tampoco pueden volver a sus países de origen. Hoy queremos hablar acerca del tema de la migración en la región en tiempos de pandemia y también obviamente de un gran problema que afecta a todos los países de América Latina, que es la pobreza. Y para ello nos acompaña desde Washington Soledad García Muñoz. Ella trabaja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente se desempeña como relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Muy buenos días, Soledad. Hola, muy buenos días. Soledad, ¿cómo empeoró la situación de estos migrantes ahora con esta pandemia? Bueno, hablamos de aquellos migrantes o aquellas personas más bien en situación de movilidad humana, porque
el tema que le preocupa a la Comisión, tanto a su relatoría sobre migrantes como a esta, su redesca, tiene que ver con un conjunto de personas más general aún, que es quienes se encuentran en situación de movilidad humana, bien por razones económicas, bien porque están buscando protección fuera de sus países, porque son perseguidas. En ese sentido, la situación ya era preocupante antes de la pandemia, y la pandemia viene a agravarla en muchos sentidos, en relación con todas aquellas personas que en distintos países de la región se han quedado varadas sin poder regresar a sus países o vivían en un contexto de informalidad o de precariedad que ahora se ha agravado por la pandemia, que ya antes de la misma tenían dificultades severas para acceder a los servicios de salud o que sufrían xenofobia y que con la pandemia ven agravada toda esta situación. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que los países receptores velen por los derechos de los migrantes? Ciertamente, las Américas son, lamentablemente, conocidas como la región más desigual del planeta, caracterizada por profundas brechas sociales en que la pobreza y la pobreza extrema constituyen un problema transversal. En ese sentido, es más urgente que nunca que los estados de la región y que todos los actores que tienen algo que decir y que hacer para acortar esas brechas realmente tomen medidas determinadas y determinantes para lograr que esos números astronómicos terribles que instituciones como la CEPAL o la OIT, cuando habla de desempleo, ya pronostican en la región, tengan unas consecuencias menos indeseables de lo que estamos previendo en los derechos humanos de las personas que viven en situación de pobreza. Y eso exige, Benjamín, que entendamos de una vez por todas que la pobreza es una cuestión de derechos humanos, que la pobreza es una cuestión de dignidad humana. Desde la Comisión, desde la Redesca, estamos a través de una sala situacional específica que se ha creado, la SACROI COVID-19, precisamente poniendo la mirada en las poblaciones que están sufriendo más frente a la pandemia, en las poblaciones que no tienen agua, en las poblaciones que no tienen acceso a la alimentación y que lamentablemente cada día son más en nuestra región. O sea, en fin, hay una cantidad de debilidades estructurales que hacen aún más difícil la acción de los estados y que requieren todavía una mayor convicción, una mayor voluntad política de actuar frente a esta situación tan dura que estamos viviendo como humanidad, como región, con un firme apego a los valores interamericanos, a los valores de derechos humanos. Y eso es en definitiva lo que estamos pidiendo. Desde la Comisión y en particular, desde mi relatoría, hacer un llamado a poner en el centro los derechos humanos, la dignidad humana, y cuando hablo de derechos humanos, hablo de todos los derechos humanos, porque el agua, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, los derechos laborales, los derechos sindicales, el derecho al cuidado, también son derechos humanos. Soledad García Muñoz, la relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes, Benjamín, un placer de verdad hablar contigo. Gracias. Dentro de la India se han creado con el confinamiento fronteras que antes no existían, con terribles consecuencias, por ejemplo, para muchos trabajadores de Bengala Occidental que quedaron atrapados en Nueva Delhi durante semanas, sin trabajo ni la posibilidad de volver a su tierra. Cuando las estrictas medidas se relajaron un poco, regresaron por fin a casa, pero allí los problemas continúan. Laskar Sabur se gana la vida con bodas y festivales. Su trabajo tiene mucha demanda en Nueva Delhi. Pero aquí en su pueblo, Uluberia, en Bengala Occidental, no está muy seguro de poder vender el bordado que está realizando actualmente. Durante meses, Sabur estuvo confinado en Nueva Delhi por el coronavirus sin ganar dinero. Luego las restricciones fueron aliviadas y pudo retornar a su pequeño pueblo. Otros 1.300 artesanos regresaron también. Casi un hombre por cada familia aquí.
El confinamiento destruyó el negocio. Somos artesanos, trabajadores. Si no bordamos, pasamos hambre. Antes de subir al tren, la gente respetaba las distancias, pero dentro estaba saturado. Y luego metieron a 50 de nosotros en un autobús de 35 plazas. Este era el aspecto de su tierra cuando retornaron. El ciclón Amphan había causado graves destrozos en sus pueblos, justo cuando miles de migrantes volvían a Bengala Occidental. Musharraf Sarkar es uno de los que regresaron. Una semana antes de llegar a su pueblo, este sufrió una violenta tormenta. Los daños en su casa son enormes. Su hermano, que vive en Uluberia, dice no haber visto nunca algo así. La familia está dispuesta a trabajar duro, pero no hay nada que hacer. Normalmente Sarkar contrata a unos 20 hombres de la zona para que lo ayuden con grandes encargos, pero desde hace más de 2 meses ni uno de ellos ha ganado una rupia. El gobierno nos ha dado arroz, pero ¿con qué nos lo vamos a comer? No hay verdura ni aceite. Y además el ciclón ha destruido nuestras casas, y para eso no han dado ninguna ayuda. Los habitantes del pueblo tienen que recurrir a sus ahorros y empeñar sus joyas para poder hacer reparaciones. El pueblo estuvo 12 días sin electricidad tras la tormenta. El éxodo de migrantes de las ciudades ha demostrado cuánto dependen las urbes de esa mano de obra, pero la crisis pone en cuestión los viejos modelos migratorios, incluso en pueblos como este. Los hombres dominan su oficio, lo aprendieron de niños, pero en una pandemia y tras un ciclón no hay manera de vender productos de lujo. Todos desean poder traerse su trabajo acá. Si el gobierno los ayudara a crear redes de exportación y a conseguir unos ingresos justos, ninguno de ellos abandonaría su hogar y sus familias. Necesitamos aquí suficiente trabajo para no vernos obligados a emigrar. Queremos quedarnos aquí. En las ciudades no nos respetan. Estamos atrapados en casa sin trabajo y nos cuesta poder subsistir. El gobierno tiene que conseguirnos trabajo, también durante el confinamiento. Por miedo a un nuevo cierre, la gente en este pueblo no está dispuesta a retornar a las ciudades. Aunque sus hogares tienen serios desperfectos, aquí se sienten más seguros.